Hola, soy Kanak y en este video voy a compartir un poquito sobre estas capacidades de entender y encender. Todo esto ya lo fueron abriendo Dan Maruk y Ameliek, con lo cual no voy a repetir lo que ellos ya compartieron. Esto simplemente es como para complementar y expandir un poco más desde lo que va surgiendo en mí. ¿Sí? A ver, para ordenarnos primero, ya estamos transitando en un ser que se está individualizando. ¿Esto qué significa? Es un ser que ya transitó e integró en sí mismo las plataformas de Saramaika y de Dan Maruk o Dan Antron a través de Dan Maruk. ¿Sí? Es un ser que ya está parado en su verdad, en la simpleza, en la armonía, en la acción y en su ser en libertad. ¿Sí? Y desde ahí caminando su propia individualización. Ahora, en ese tránsito, ¿sí? Y mismo en parte del trayecto de la individualización, algo que fue surgiendo, estas dos capacidades que tenemos, que es el entender y el encender. Y acá desde el compartir fuimos viendo cómo generalmente predomina una u otra de las capacidades en los seres. Todos poseemos las dos, ¿sí? Es parte de nuestro ser. Pero la importancia justamente es que cada uno pueda detectar cuál predomina, porque en base a eso su recorrido va a ser distinto. Y acá agrego algo que lo voy a compartir un poquito más adelante, que un poco también el motivo por ese hago este video. Se abre una tercer variable que es ambas capacidades juntas. Es mi caso. Acá cuando íbamos compartiendo con los maestros, yo me iba viendo a mí misma y viendo mi vida en todos estos últimos años y particularmente en esta última etapa, y cómo en mí ambas capacidades, el encender y el entender, están activas en simultáneo y en igual proporción. A veces en mí es un proceso que se da en simultáneo o a veces voy de uno al otro. O mismo hay como hoy me hago consciente de esto, hay una autorregulación. Cuando siento que estoy muy encendida, me enraizo entendiendo. Y cuando siento que estoy muy mental, algo me llevaba a encenderme. Hoy lo veo todo en conciencia. ¿Sí? Eso lo voy a compartir un poquito más adelante. Primero, en cuanto a estas dos capacidades, a ver, la idea de este video es primero hacerlo bien práctico, concreto, o sea, es desde el entendimiento también poder bajarlo, que cada uno lo pueda bajar a su vida cotidiana, que se pueda ver, no solo en estos procesos internos, sino también cómo lo lleva en su día a día, porque ahí realmente es donde se manifiesta esto, ¿sí? Si no podemos quedar de nuevo en el plano de la conciencia o desde lo mental, pero ver cómo lo plasmamos y cómo podemos adaptarlo, regularlo para llevarnos al equilibrio. La idea de esto es justamente ir hacia esa integración de esas dos capacidades que tiene que ver con la fusión de nuestro humano y de nuestro cristal. Entonces, ya sabemos que hay seres que tienen una tendencia mayoritaria como que predomina en el ser, a encenderse, ¿sí? Esos seres suelen vibrar mucho y justamente para llevarse a su equilibrio lo que necesitan es complementarlo con el entendimiento, ¿sí? Esto ya lo fueron compartiendo Dan Maruk y Ameliek, ¿sí? Elementales, ir al inconsciente y resolverlo, ¿sí? Y yo lo que quiero acá compartir, lo que he visto, ¿sí? A lo largo de los años, hoy entiendo desde dónde estaba parada yo, desde un lugar en el medio, ¿sí? Hoy lo puedo ver con claridad y cómo siempre me llamó la atención tendencias de seres que hoy entiendo que son encendidos y tendencias de seres que son más de entender. Y algo que he visto, y también me he visto a mí misma en otros momentos, cuando estaba por ahí muy encendida. En los encendidos, a veces he visto como esa mayor vibración, esa tendencia a estar más en un plano
a veces es un poco más fantasioso, ¿sí? Porque estamos en nuestro ADN de luz. Hay una proyección hacia el futuro. Y en lo profundo, lo que he visto muchas veces es como un cierto escapismo de la realidad. Hay como una evasión frente a la realidad de ese humano, a lo que verdaderamente está viviendo, a lo que verdaderamente está sintiendo, ¿sí? Porque se da que a través de esa mayor vibración o de esos rituales, ceremonias, activaciones, prácticas, como uno lo quiera llamar, ¿sí? O visiones y demás, hay como una proyección desde ese humano hacia el futuro, ¿sí? Ya sea estar ya fantaseando con naves y demás, o irse a situaciones que no son las cotidianas del ser, ¿sí? Que son muchísimo más agradables, sí, obvio, obvio, pero no es la verdad del ser actual. Entonces, he visto mucho cómo a través de justamente todo ese encendido, esa mayor vibración, esa activación, el ser a veces logra acceder a otros estados de conciencia y de esa manera es como un paliativo hacia su humano, hacia su dolor, hacia su ardor. Es una manera de escapar de él y permanecer en, en esa fantasía, ¿sí? Entonces, la idea de justamente estamos compartiendo todo esto para que cada uno se pueda ver en sinceridad y ver si a veces desde esa mayor vibración uno no está queriendo escapar, no está queriendo tapar situaciones, dolores, ardores de su propio humano, ¿sí? Porque todo esto nos va a llevar al equilibrio entre nuestro cristal y nuestro humano, pero para eso necesitamos integrar, necesitamos abrazar todo e integrar todo. Entonces, frente a los seres que se reconocen como ser más encendidos, ¿sí? Ya saben, su camino es ir más hacia el entendimiento y, y también poder preguntarse, mientras pueda estar en esos estados que pueden ser maravillosos, pero una vez que vuelve a sí mismo, con sinceridad, preguntarse a su propio humano, ¿cómo está siendo mi vida? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi humano en mi realidad cotidiana? ¿Sí? Bajar a su realidad, enraizarse, sus vínculos, ¿sí? ¿Cómo se siente con su pareja, con sus vínculos, amigos, trabajo? ¿Sí? Es bajar al humano y ver su realidad humana, ¿sí? Para poder integrarla. Si necesita hacer ajustes, cambios, ok, pero primero verla, ¿sí? Porque he visto mucho esta tendencia a estar en esa fantasía, porque no deja de ser una fantasía, ¿sí? Cuando uno está solamente desde esa mayor vibración, para no atender a sus dilemas humanos, ¿sí? Entonces esta es una invitación a ser verdad, ¿sí? Porque ahí el ser no está parado realmente en su verdad. Su verdad es en su integración de su humano y su cristal, ¿sí? Después, por otro lado, los seres que tienen más estas tendencias a entender. Acá estoy llevando a las polaridades, de un lado y al otro, para que cada uno pueda reconocerse. Quizás no puede ser más de encenderse y no se lleva a estos extremos, pero acá lo estoy llevando como a los máximos rangos para justamente a veces desde el ejemplo uno puede verse con más claridad. Los seres que suelen buscar más el entendimiento, hay un mayor predominio de la mente, de la razón, de querer comprender, de querer tener certezas, de querer tener control. Porque en el fondo hay miedo del humano. Y necesitan tener como un abanico de explicaciones frente a todo. Y hoy ya nos damos cuenta de que no podemos controlar nada en realidad y tenemos muy pocas certezas.
verdaderamente. De nuevo, acá es desde el entendimiento, ese ser, llevarse al equilibrio con un encendido. Ese encendido es lo que le va a dar la fe para moverse. Cuando no tiene certezas, cuando poder moverse en la incertidumbre, a sabiendas de que la vida en realidad es incierta, pero poder moverse sin tener que estar amarrado a comprobaciones constantemente. Entonces acá al ser que necesita entender, y muchas veces ese entendimiento también está como muy anclado con mandatos, con deber ser, con responsabilidad, cómo debieran ser las cosas, ¿sí? Y ese ser es una invitación a que pueda ir más profundo en sí mismo y preguntarse qué vibra realmente, qué quiere realmente. Porque a veces ese ser está tan metido en su propia mente que no conecta realmente con lo que quiere, con lo que desea, porque tiene que tener una planificación, tiene que prever cómo debieran ser las cosas. Hay un montón de ideas, hay un montón de creencias. Entonces, en esta integración, en este punto intermedio, en este equilibrio, que ese ser se pueda realmente ir a lo profundo, aunque esté muerto de miedo. Es una pregunta consigo mismo. ¿Qué quiero verdaderamente? ¿Qué es lo que desea mi ser? Aunque no sepa los cómo. Primero es ser esa sinceridad consigo mismo, de preguntarse, ¿qué vida quiero? ¿Sí? Después viene cómo se armoniza eso. ¿Sí? Después viene esta integración de, bueno, ¿cómo avanzo? ¿Cómo me muevo si tengo miedo? Pero el primer paso es permitirse esa verdad, ¿sí? Y en esto del entendimiento, que esto, de nuevo, acá voy abriendo simplemente situaciones que veo y por ahí el dejarlas acá plasmadas ayuda a algunos a poder detectarlo en sí mismo. En el entendimiento, ya sea en unos o en otros, esto lo he visto a veces. Hoy ya sabemos que para resolver el inconsciente hay una plataforma maravillosa que nos la brindó Dan Antron a través de Dan Maruk, de su humano Juan Pablo. Y para poder realmente acceder ahí y que el ser pueda realmente resolver el inconsciente, hace falta humildad. Hace falta humildad, humildad del humano que está del otro lado, humildad para poder recibir esa información y volcarla sobre sí. Y esa humildad viene, a ver, este es el gran regalo, si podemos ver que esa plataforma nos las comparte un humano, que en realidad es la ceremonia humana de un gran ser de luz. Es el Padre Sol el que nos brindó toda esa información a través de su Hijo. Pero si nos quedamos mirando únicamente a un humano compartiendo un cuadro, difícilmente le demos el valor que eso tiene, ¿sí? Entonces esto es simplemente algo que lo quiero dejar acá expuesto porque lo he visto mucho y ahí el que se perjudica es el propio ser, ¿sí? Que por no ser lo suficientemente humilde y no poder ver más allá, se queda con una visión limitada. Entonces es una invitación para quien lo desee de poder en sí mismo reconocer esto es una herramienta maravillosa que nos la brinda un gran ser de luz, Dan Antron, a través de su ceremonia humana, Dan Maruk, en donde nos brinda la posibilidad a cada uno de liberarnos verdaderamente de nuestro propio inconsciente, ¿sí? Acá cada uno es libre de tomar el camino que quiere. Simplemente acá se abre, se brinda, se presenta todo lo que está a disposición. Y como siempre, cada ser elige en sí mismo, ¿sí? Cada uno en su libertad elige. Entonces, estas son un poco las
las tendencias que he visto, ¿sí? En seres que tienen una preponderancia mayor a encenderse. Y en ese encendido, algo que me había olvidado, que también me parece importante, lo he visto y también lo he visto en mí esto, en momentos por ahí de mucha vibración. Es como otra percepción de conciencia, es más expandido, ¿sí? Obviamente que el ser se siente mejor. Ahora, hay veces que si ese ser está muy vibrante, puede estar un poco desconectado de la realidad, de lo que verdaderamente está sucediendo. Hay como cierta relativización de lo que sucede, ¿sí? Entonces también es importante estar atento a nosotros, a nuestro entorno, y eso nos lo da nuestro propio equilibrio, poder equilibrar nuestro humano y nuestro cristal, porque eso es lo que nos va a permitir, primero, hacer este tránsito en armonía y después, en última instancia, esta fusión de nuestro humano y nuestro cristal. Y ahora lo que quiero compartir es un poco desde mí, porque quizás, a ver, yo esto lo descubrí en mí, quizás hay otros seres que también tengan estas dos capacidades al unísono, ¿sí? En simultáneo. Y como esto es nuevo, lo vamos descubriendo paso a paso, acá lo comparto. Primero es para mí, para aclararme en esto que me voy descubriendo, pero también lo dejo abierto a si por ahí alguien se descubre a sí mismo en estas dos capacidades, ¿sí? que suceden naturalmente. Como compartí al principio, cuando empezábamos a observar esto, yo me empecé a ver a mí misma que yo era un ser vibrante, y acá lo pude ver muy claramente con las plataformas de Sara Maika y de Dan Maruk. A mí me pasó siempre con Maika desde el día uno de vibrar, o sea, y para mí era y es, ¿sí? Una verdad irrefutable, porque mi propia vibración me lo confirmaba. Había una certeza interna que no la podía explicar, no tenía capacidad de explicarlo, pero sabía que era, ¿sí? Y me encendía. Pero de nuevo, no tenía capacidad de explicarlo porque no había un entendimiento. Y era consciente de que necesitaba un entendimiento. A mí eso si bien internamente sucedía una necesidad de entender y de explicármelo, y lo iba transitando internamente, ese mayor entendimiento vino con Dan Maruk, cuando empezó a compartir. Y ahí empezó a integrarse en mí estos dos procesos. No obstante, si miro en mi vida tiempo atrás, siempre tuve estas dos tendencias, ¿sí? En donde también hoy puedo ver cómo me autorregulaba. Vengo transitando, ¿sí? Distintos caminos, y si me observo tiempo atrás sin esta claridad, tenía esos momentos donde me encendía. No obstante, llegaba un momento donde me sentía como medio que no estaba tocando el piso, ¿sí? No había tierra, y ahí automáticamente me llevaba a estudiar, a comprender qué era lo que estaba viviendo, y eso me enraizaba y eso integraba como todo un circuito interno. Y viceversa, a veces me estudiaba mucho filosofía, y desde la filosofía obviamente era todo muy mental. Es más, había momentos donde ya sentía la cabeza que me iba a explotar, y ahí sabía que era momento de soltar, ya soltar tanta información, tanta acumulación de información. Y ahí venía como un proceso interno que era celular. Hoy me doy cuenta que era celular, era de encendido. A través de distintas formas como lo iba transitando, ¿sí? Pero lo que voy es, esta integración en mí siempre estuvo. Y hoy lo puedo ver en claridad. Entonces, comparto esto por si algún ser se reconoce a sí mismo también en estas dos capacidades, que de nuevo a veces en mí suceden en simultáneo. El entender dura un poquito más, tiene un tiempo más, o a veces paso de uno al otro y me doy cuenta cómo hay una autorregulación que sucede. O sea, hoy me doy cuenta, sucedía y sigue sucediendo. Hay algo que me dice, bueno, es momento de bajar, bueno, es momento de encenderte, y ahí voy transitándolo hoy ya desde esta claridad. Y lo que quiero aprovechar acá para compartir, para que esto sea también
práctico, concreto, que es lo que dije antes de la vida cotidiana, ¿sí? Cómo llevamos estas capacidades a la vida cotidiana. El que suele tener la tendencia, hoy se reconoce como más encendido o más entendido, primero que pueda verse en su vida cotidiana, ver cómo suele actuar o cómo solía actuar, ¿sí? Estamos dejando el viejo humano. Primero para reconocerse ahí, porque es nuestro presente, ¿sí? Si no, nos quedamos en todas estas conjeturas mentales o encendidas, o sea, ya sea que el ser en estas polaridades, ¿sí? Esté muy vibrante, hay una proyección muchas veces hacia el futuro, ¿sí? El ser sale de su presente, de su realidad humana, y el ser que suele ser muy, muy entendido, está muy en la mente, ¿sí? Que la mente también tiene miedo, entonces hay una proyección hacia el futuro. Si podemos ver que en estas dos polaridades el ser muchas veces no está en su presente, no habita su presente. Su presente se encuentra justamente en la integración de estas dos polaridades, en el centro, ¿sí? Es el lugar de equilibrio. Entonces, por eso es la invitación acá a que cada uno se pueda ver en su vida cotidiana, cómo suele actuar, ¿sí? Y yo voy a compartir desde mí esto que empecé a observarme ahora con esta claridad de estas dos capacidades, cómo siempre tuve como una puja interna, una lucha interna entre mi cristal, el encendido, y mi humano, el entendido. Sí, hoy lo puedo ver y es con mucha gratitud. Puedo ver esa inocencia de mi humana que hizo lo que pudo, ¿sí? Lidiando eh, con su ser vibrante que quería avanzar y con su humano que lo frenaba un poco y venía una voz de cautela, de responsabilidad, ¿sí? De control, de entender. Y, y cómo lo estoy armonizando cada vez más, ¿sí? Antiguamente, ¿sí? Antes, de nuevo, siempre, yo de hecho compartí ya en otros videos, viví una vida muy de mandatos, de responsabilidad, de deber ser, ¿sí? Muy desde el entendimiento, ¿sí? Mi vida, la mayor cantidad del tiempo transcurrido, fue más desde la mente, ¿sí? Y un camino de entendimiento. No obstante, dentro mío siempre hubo un fuego, siempre hubo algo que me hacía cuestionarme todo eso, me hacía avanzar, me incomodaba porque había algo que me quemaba por dentro. En aquel momento no lo podía entender, ¿sí? Pero estaba tan inmersa dentro de mis propias estructuras mentales que ese fuego era una amenaza, hasta que, bueno, empezó como a armonizarse un poco eso, ese fuego empezó a ser cada vez más fuerte y eso es lo que me llevó a ir cuestionándome cada vez más todas esas estructuras. Y ahí es donde comencé, estoy hablando hace años, ¿sí? Un camino de ir armonizándome, dándole más espacio al cristal, a ese ser, ¿sí? que quería ser. Y entendiendo que, bueno, mi humana tenía miedo y por eso había construido tantas estructuras, más allá de que había recibido un montón de mandatos, ¿no? Pero yo había decidido sostenerlas por miedo. Y así fui desarmando voluntariamente cada una de esas estructuras. Y si hoy veo en cada uno de esos momentos, de esas decisiones fuertes, porque fueron decisiones de vida, ¿sí? En donde se me presentaba en cada una de ellas, era una dicotomía y la tenía enfrente, era entre qué quiero y qué corresponde, o qué debo, ¿sí? Constantemente tuve ese discurso interno y era a la par, una y otra. Si miraba a mi entorno, obviamente era la voz del deber ser, ¿sí? Pero adentro mío había un fuego que me impulsaba a hacer.
ese fuego, como comentaba, empezó a arder cada vez más, a pedir libertad. Quería ser, hasta que llegó un momento donde, bueno, esto que cuando compartí respecto de los entendidos, yo los ejemplos que compartí porque los viví en mí misma, las dos polaridades, ¿sí? Llegó un momento donde tuve que sincerarme conmigo misma y preguntarme qué quiero realmente, más allá de toda una vida construida, una linda vida, ¿sí? Más allá de eso, ¿qué quería realmente? Y ahí me encontré con qué quería ser en libertad, pero había construido un montón de estructuras. Y ahí es donde empecé en este diálogo, ¿sí? Sin tener esta claridad, pero en aquel momento empecé un diálogo entre mi cristal y mi humana, ¿sí? Empecé a escuchar, a ese vibrar, ¿sí? Qué era lo que realmente me estaba diciendo, qué era lo que mi ser me estaba anhelando. Y a la vez empezar a ver a mi humana, que tenía miedo, que las voces de mi humana eran, no podés, no podés soltar esto, no podés desarmar esto, ¿cómo vas a hacer? ¿Sí? Está mal. Y me permití escuchar ambas voces, darle el espacio y ver cómo mi ser, mi cristal, empezaba a tomar cada vez más fuerza, más preponderancia, mientras iba atendiendo a mi humana, ¿sí? Y ahí en ese diálogo empezó un proceso de armonización, ¿sí? Desde el momento en que pude escucharme realmente, qué era lo que quería, y escuchaba las necesidades de mi humana, dije, bueno, ok, decidí avanzar. Y entonces traigo a mi humana, bueno, ¿cómo avanzo de una manera coherente, armoniosa, para que mi humana acompañe este proceso? ¿Qué quiero decir con esto? No me dejé llevar por la vibración de una, ¿sí? Porque sabía que mi humana iba a tener miedo, que iba a recular, o sea, iba a empezar una pelea interna. Entonces fue el establecer un diálogo y armonizar y tomar las decisiones de una manera donde el humano, fuera acompañando, se fuera acoplando a mi cristal. Sin esta conciencia lo transité, hoy lo puedo ver, ¿sí? Y fueron decisiones grandes. Y el haber hecho esto de esa manera armoniosa me permitió tomar esas decisiones, sostenerlas, construir una nueva vida en armonía. En armonía. Porque ¿qué pasa si uno se deja llevar solo por la vibración y el humano no acompaña? Es lo que cuenta muchas veces Dan Maruk, viene esa dicotomía. El humano después por ahí se pregunta, ¿qué hice? ¿Sí? Porque no estuvo esa conciencia humana. Yo acá tomé estas decisiones a sabiendas de que mi humana tenía miedo, de que no tenía certeza, de que se estaba abriendo hacia la incertidumbre total, que estaban entrando en un nuevo campo de vida que no conocía. Y aún así, desde mi humana fue decir, bueno, me arriesgo, pruebo, voy a probar. ¿Sí? Y eso fue el actuar con miedo, que de hecho en el encuentro en Miramar lo compartí muchas veces, al menos yo comparto siempre desde mí, desde mis procesos. Yo he tomado decisiones con miedo, a conciencia, o sea, sabiendas de que tenía miedo. No obstante, fue decir, pero vale la pena arriesgarme. Yo prefería arriesgarme con miedo, ¿sí? Y a sabiendas de que lo que necesite mi humana, bueno, voy a tratar de brindarle, ¿sí? Dentro de los parámetros normales en esta integración. Entonces, hoy, ya desde esta conciencia y en este último tiempo donde tuve que tomar muchas decisiones abriéndome a campos completamente nuevos, diferentes formas de vida, hice lo mismo. Ya hoy es en esta integración, es mi cristal, es mi ser el que me guía, es mi vibración, ¿sí? Y a mi humana la escucho. Cuando tiene miedo, le presto atención y establezco ese diálogo,
¿sí? Y ahí logro un consenso en cómo avanzar, porque decido avanzar. Yo si mi ser, mi cristal, vibra algo, yo ya sé que el camino es por ahí. Ya no tengo dudas, no tengo dudas. Ahora, ¿qué hago? Establezco este diálogo consciente con mi humana, armonizo mi verdad. Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que precisa mi humana para dar este paso? Aunque lo dé con miedo, pero la traigo a mi humana, que acompañe el proceso. Entonces, ¿qué es lo que desde mí, desde lo que estoy transitando, qué es lo que va sucediendo? Soy un ser encendido, necesito entender, sí. Y a la vez voy viendo cada vez más que la tendencia acá es a ser cada vez más vibrante, más encendido, y ese entendimiento, que es la mente en realidad, ya se pone al servicio. Antes era la mente por ahí que gobernaba, ¿sí? En mi caso, era una puja entre mi ser, mi cristal y mi mente. Porque había una preponderancia de la mente que quería controlar, quería tener certezas por miedo. ¿Sí? Hoy, ya en este entendimiento, en esta integración, en este tránsito hacia la fusión, esa mente se va rindiendo. ¿Sí? ¿La voy acompañando? Sí, sí. ¿Soy consciente de cuando tiene miedo? Sí. Esto es lo que hablaba de el ser vibrante, bueno, pero también ser consciente de la realidad del humano, ¿sí? Prestarle atención. Y en esa integración, esa mente se pone al servicio del ser. Y ahí vamos transitando, va a haber un momento en que vamos a ser seres ya directamente encendidos, ¿sí? Pero en este tránsito es necesario el equilibrio, es necesaria ir hacia esa fusión. Por eso es importante esto, que cada uno pueda registrarse a sí mismo, cuál es su tendencia y cómo llevarse a su propio equilibrio. Y algo último que quiero mostrar, lo voy a mostrar en un dibujito que bueno, se va a ver al revés, ¿sí? Hablando un día surgió acá hablando desde el humano, ¿sí? En esto de el entender y el encender, quedó graficado como una copa, ¿sí? Cuando miro la copa digo, esto es como un cáliz, ¿sí? Y ahí me vinieron un montón de preguntas y empecé a preguntarle a mi elevada, ¿no? Y un poco lo que había surgido originariamente, este cáliz es el encender y el entender, es el alfa y el omega. Y un poco el objetivo es que cada uno de nosotros nos volvamos este cáliz, ¿sí? Cada uno de nosotros somos, a ver, esto que se abrió, estas unidades de vida, ¿sí? Con esta última unidad de vida que hoy tenemos la capacidad de empezar a vislumbrar, ¿sí? La existencia, alfa y omega. Nosotros en mínima escala también somos alfa y omega. Y estas capacidades de entender y encender nos lleva a la integración, a la unión de alfa y omega en nosotros. Si miramos la copa, por un lado está el encender, que es omega, es vida, es expansión, es el cristal, es femenino. Y del otro lado está el entender, que es el alfa, elementos, alquimia, humano y masculino. Todo esto es en nosotros, ¿sí? Ahora, es lo que decía antes, quizás hay un mayor predominio de uno o de otro, y acá es llevarnos hacia ese equilibrio, hacia esa fusión, porque en esa fusión ahí es la creación misma, hoy en mínima escala en nosotros, ¿sí? Nosotros venimos de esta célula de vida en etapa origen, célula carbón, también está nuestra célula cristal, átomo, ¿sí? Estamos hablando en nosotros, ¿sí? No en la gran existencia, pero poder ver que como es en lo macro, también es en lo micro,
¿sí? Entonces la invitación es a que cada uno de nosotros podamos ser este cáliz, ¿sí? Que integremos en igual proporción estas capacidades de encender y entender el alfa y el omega. Porque si vemos vida y elementos, necesariamente es necesario una y la otra, ¿sí? Para esta existencia. Es la fusión del cristal y el humano, ¿sí? Es la integración del masculino y del femenino en nosotros. Y por último, le había preguntado a mi elevada, bueno, esta copa, el cáliz, ¿qué representa? Más allá de que es la integración de todo en uno. Y me decía que desde esa integración el ser se vuelve un recipiente idóneo para recibir energía. Entonces, bueno, más allá de que las letritas estaban al revés, por eso lo quería leer. Obviamente todo esto se va a ir expandiendo, recién estamos empezando a transitarlo, ¿sí? Pero desde lo que me mostraba es como desde esa copa, sería como ese merkaba individual que cada uno está creando en sí mismo. Y es desde esa integración de estas dos polaridades llevadas al equilibrio, a nuestro propio equilibrio, en nuestro centro, en nuestra armonía, de ese alfa y omega, vida y elementos, cristal y humano, masculino y femenino, ambos en nosotros. Y en ahí se va produciendo esa fusión. Desde esa fusión es que nos convertimos en ese recipiente idóneo para más adelante, cuando sea el momento, recibir esa energía que nos va a transformar. Y este es un camino en preparación que lo tenemos que hacer nosotros. Y así ya estamos caminando, ¿sí? Entonces, perdón, la intención de este audio de este video que fuera un poquito más corto, pero bueno, quise compartir un poco todo lo que iba surgiendo. La invitación es a que cada uno pueda reconocerse, ¿sí? En cuál es su tendencia predominante, o ya sea ambas, no lo sé. Acá comparto simplemente desde mí. Y que pueda llevarse a su propio equilibrio, ¿sí? Ya sea tanto en el tránsito de la información, de las plataformas, como en su diario vivir, ¿sí? Si necesita enraizarse, si necesita conectar con la realidad de su humano, ¿sí? Con cómo se siente verdaderamente, porque de nada sirve ser un ser vibrante, abriendo universo e información maravillosa si como humano es infeliz. De nada sirve. No está viviendo su verdad, no está viviendo su realidad, ¿sí? Y si vamos al otro extremo, un humano muy inteligente que quiere entender todo, que quiere tener certezas, que quiere tener todo controlado, pero que no se anima a vivir, no se arriesga, tampoco es feliz, ¿sí? Entonces es necesaria la integración de ambos, porque uno va a ayudar al otro, o sea, es la integración de todo lo que somos en nosotros mismos. Es desde nuestra completud, entender que ambas capacidades, y las llamemos como las llamemos, son en nosotros mismos. Y acá en esto de esta individualización, a mí me venía mucho el término autonomía, ¿sí? Es que cada uno pueda autogestionarse, que pueda verse, ok, si está en alguna polaridad, bueno, ¿cómo me llevo al centro? ¿Cómo me llevo al centro, al equilibrio? Y cada uno de nosotros tiene esas capacidades, ¿sí? Y justamente por eso se brinda esta información, para que cada uno lo haga en sí mismo, porque cada uno de nosotros es todo en sí mismo, ¿sí? Entonces, la invitación es a eso, es compartir esta información para que cada uno pueda ser el alfa y el omega en sí mismo. Bueno, era eso lo que quería compartir. Espero que tengan lindo día. Chao.